vamos a tener un perrito patinador y la idea es esta. En principio, toda esta trayectoria que va a seguir el perro que patina, no vamos a considerar que haya rozamiento, ¿sí? Entonces, la fuerza no conservativa que va a estar funcionando es la normal, pero habíamos dicho que la normal era siempre perpendicular al desplazamiento, ¿se acuerdan? Así que el trabajo de la fuerza normal va a ser igual a 0. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Ese razonamiento me siguen? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, ahora entonces, si no hay fuerzas no conservativas realizando trabajo, la energía mecánica, es decir, la cinética y las potenciales, deberían conservarse en la configuración inicial, que va a ser el perrito acá cuando empiece, y en la configuración final, que bueno, no sé por dónde, más o menos por acá andará, ¿no? La posición final. Entonces, configuración inicial, fíjense, si yo lo dejo ahí quieto, ¿qué tipo de energía va a tener? ¿Energía asociada a qué? Está quieto. Potencial. Potencial gravitatoria, ¿no? Yo puedo poner el 0 acá en el suelo, por ejemplo, entonces empiezo a contar y estos serán, no sé, 5 metros desde donde empieza el perro, ¿sí? Ahora bien, imagínense que esa energía potencial gravitatoria son, por ejemplo, 100 joules, ¿sí? Esos joules, esa cantidad de joules, como no hay ninguna fuerza que me esté justamente haciendo perder energía, entonces se van a tener que mantener a lo largo de toda la trayectoria. Lo que sí van a ir cambiando es de forma de energía, es decir, acá yo empiezo con 100 joules y es todo potencial gravitatoria, después en una instancia intermedia tendré un poco de cinética, menos potencial gravitatoria, no tengo ningún resorte, pero si acá hubiera algún resorte que se activase, bueno, tendría potencial elástica, ¿se entiende? Pero lo importante es que a lo largo de todo el recorrido vamos a tener esos 100 joules. Entonces, lo que hacemos es, fíjense, el perro no llegó a dar el bucle, ¿no? No llegó a dar la vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a alargar desde una altura un poco más alta, porque le vamos a aumentar la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Esperemos que ahora dé la vuelta. Bueno, a ver si ahora da la vuelta. Quiero ver cómo pasa por el bucle. Bien, genial. Y llegó. Perfecto. Bueno, llegó y se cayó. Ahora, quiero que presten atención en cómo pasa por el bucle. ¿Sí? ¿Cómo pasa por el bucle? Lo voy a poner un poquito más lento ahora cuando vaya por el bucle. Fíjense, ¿ven que no pasa con velocidad cero? Pasó con una velocidad mínima, pero la velocidad no fue cero. ¿Todo el mundo lo vio eso? Vamos de nuevo. ¿Sí? Presten la atención cuando empieza a ir acá, que sí, va un poquito más lento, pero pasa con una velocidad distinta de cero. Eso es súper importante y vamos a hacer problemas que tengan que ver justamente con la velocidad en las partes superiores de los bucles. De hecho, hicimos algo similar cuando hablábamos con de los aviones, ¿se acuerdan? El Zenit y el Nadir. Bueno, va a ser un razonamiento similar. Ahora bien, lo que voy a hacer es activar el rozamiento, ¿sí? Acá tengo a la derecha, ven que estaba con rozamiento cero, fricción cero, vamos a subirle la fricción. Si yo lo largo desde la misma altura, o sea, tengo la energía potencial gravitatoria inicial que teníamos antes, esos 100 joules. Y ahora le pongo rozamiento. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que alcanza a pasar por el rulo o se cae antes? Es probable que se caiga. ¿Sí? O sea, todo el mundo entiende que es probable que se caiga porque a medida que el perro se va desplazando, lo que va pasando es que va perdiendo energía. Si empezó con 100 joules, quizás, no sé, cuando llegue acá al punto rojo tenga 70 joules, por ejemplo, y no le alcance, ¿sí? Porque para pasar el rulo, que después vamos a hacer las cuentas, ustedes necesitarían, no sé, 90 joules, ¿se entiende? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa cuando activamos... un poco lento. Ahí a ver si pasa. No, no pasó, se volvió, ¿no? No llegó. Y fíjense que llega un momento que como que va y vuelve y se va a quedar quieto. ¿Y por qué se queda quieto? Se queda quieto y en la parte más baja del rulo. ¿Por qué es eso? ¿Cómo lo explico? Porque el rozamiento se consumió toda la energía. Exacto. O sea, todo ese rozamiento va, el trabajo de la fuerza de rozamiento hace que aparezca una nueva energía que hasta ahora no la nombramos, pero que está y ustedes la conocen, que es el calor, ¿no?
Pues la energía mecánica uno la definía como energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Esas son las energías que surgen cuando yo realizo trabajo. Ahora hay una energía que no me sirve para realizar trabajo, no es el resultado de realizar trabajo, y es el calor, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer acá, esto es lo último, ahora empezamos con los ejercicios. Fíjense, lo que quiero hacer ahora es, voy a poner el perrito, que primero le voy a sacar el razón, ¿sí? Entonces acá tenemos varias columnas. Tenemos una columna para la energía cinética, otra para la potencial, otra donde dice térmica, es este calor del que les hablé, y la energía total, lo que serían esos 100 joules con los que empieza acá arriba de todo. Entonces vamos a ver a lo largo del tulo cómo van cambiando las distintas, los distintos tipos de energía. Entonces fíjense que hasta acá solamente tengo potencial, ¿no? Y la total activada. Entonces, a medida que el perro se desplaza, ven que la energía cinética sube, baja, cambia, pero la energía total permanece, ¿sí? Bueno, acá se activó la térmica porque rozó el suelo. ¿Se entiende? O sea que a lo largo de todo el trayecto, yo lo que voy haciendo, ven cómo va subiendo y bajando a medida que yo me voy deslizando por las distintas partes, pero la energía total se conserva. Ahora, cuando yo active el rozamiento, vamos a ver qué es lo que pasa. Empiezo con la misma cantidad de energía, pero fíjense que va creciendo la térmica, y justamente va creciendo el calor, entonces eso se va perdiendo, se va disipando la energía, y eso hace que cuando está en la parte más baja del loop, ¿sí? Vamos a ponerlo un poco más rápido, así ya. Ven que esto sigue creciendo, y justamente como decía el compañero, llega un momento que es todo calor, producto del trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿sí? Bueno, conceptualmente entonces estamos ubicados, Sí, ¿sí? profe. ¿Podemos hacer los problemas entonces? Bueno, vamos a ver los problemas. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahí están viendo el PDF, ¿no? Esta es la presentación que subió Max, sí, esto ya lo explico. Bueno, empecemos con el problema 262. Les dice que tienen acá un bloque que cuando pasa por este punto 1, por la configuración 1, ¿sí? Hay toda una etapa que no tiene rozamiento, que está a 4 metros desde un 0, o sea, ellos eligen poner mi 0 de altura acá en el suelo, entonces estoy inicialmente a 4 metros, y cuando pasa por este punto tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿sí? Ahora después llega a una etapa horizontal, que son cuando recorre estos 15 metros, que acá sí hay rozamiento. Entonces finalmente se detiene, como le pasaba al perro. ¿Se entiende más o menos la configuración? ¿Sí? Entonces, como tenemos rozamiento entre el punto 1, la configuración 1, y la configuración 2, que es la final, la energía mecánica no se va a conservar porque está actuando una fuerza no conservativa, que es el rozamiento, y está realizando trabajo, ¿sí? Bien, entonces, eso en las ecuaciones, ¿cómo las planteamos? ¿Cómo planteamos esto? Bueno, planteamos el segundo teorema que demostró Leandro, ¿sí? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas iba a ser igual a la variación de la energía mecánica, ¿sí? Por el lado del trabajo, ¿se acuerdan siempre que era la fuerza por el desplazamiento por el coseno? Eso era bien genérico, fuerza por desplazamiento por coseno. Lo que mostró también Leandro era que en el caso del rozamiento, el ángulo iba a ser siempre 180, ¿se acuerdan? Porque estaba en oposición el desplazamiento y la fuerza. Eso se lo acuerdan, ¿no? Sí, profe. Bien. Ahora, estamos bajo un régimen de fuerza de rozamiento dinámico. El cuerpo se está moviendo, ya sabemos que se mueve, ¿no? Entonces, la forma que tiene la fuerza de rozamiento iba a ser mu por la normal, ¿o no? ¿Sí? O sea, mu por el peso, que es la primera parte, ¿no? Acá. Y después, por otro lado, no me tengo que olvidar que en el trabajo es fuerza por distancia. ¿Y qué distancia
Y la distancia en donde está actuando el rozamiento. El rozamiento, por ejemplo, en la parte de acá semicurva no está funcionando. Está funcionando, o sea, no existe en esa parte, existe solamente en la parte horizontal. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento lo tengo que considerar durante estos 15 metros que recorre. ¿Se entiende? O sea, estaría mal si ustedes consideraran toda esta región, porque en esta región el rozamiento no está, no existe. Entonces, decir, bueno, no sé, imagínense que estos son, qué sé yo, 7 metros, sumarle 15 y 7, ¿no? Acá donde pongo la distancia, está mal, porque no hay rozamiento en esa zona. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Yo estoy aplicando el teorema solamente para la parte en donde existe fuerza de rozamiento. ¿Se entendió la parte del trabajo, del lado del trabajo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a la parte de la energía, la configuración de la energía. Y para eso yo les decía que uno elige cuál es el punto 1, cuál es el punto 2. Entonces, fíjense, inicialmente yo qué tengo? Tengo potencial gravitatoria, ¿no? Yo les dije que pongo el 0 acá, así que voy a tener 4 metros, o sea que va a ser m por g por estos 4 metros. Y también tengo energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por estos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Y después, en el instante final, en la configuración final, ¿qué tipo de energía tengo? Pregunto. ¿Ninguna? ¿O térmica? Ninguna, ¿no? Porque, a ver, la energía siempre está asociada a algo. Está asociada a la velocidad, entonces tengo cinética, está asociada a una posición, entonces tengo gravitatoria, está asociada a la compresión o el estiramiento de un resorte, entonces tengo elástica. Acá tengo un cuerpo que está quieto en la altura cero, no hay resortes, no se está moviendo, ¿sí? O sea que la verdad que entonces no hay ningún tipo de energía entonces, asociada a esta configuración. Entonces, ojo con la variación de la energía. La variación siempre es final menos inicial. Entonces, final va a ser cero, e inicial va a ser la cinética y la potencial, ¿no? Que acá hay un menos, por eso las dos aparecen como negativas. Ay, perdón. ¿Se ve esto entonces? ¿Sí? ¿Se entiende por qué escribí acá un 0 menos dos cosas? El primer término es el segundo término es la energía cinética y el tercero es la energía potencial gravitatoria. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, ¿qué me pedía el problema? Bueno, ¿cuál es el coeficiente de rozamiento justamente entre el bloque y la superficie? Entonces, bueno, tenemos todos los datos. Tenemos la masa. Fíjense que en muchos problemas de trabajo y energía, la masa no es un dato. ¿Por qué? Porque fíjense que aparecen los tres términos. Aparece acá en mg, aparece en la energía cinética y también en la energía potencial. Entonces la puedo cancelar, entonces no es un dato que realmente necesite del problema. A veces me lo dan y uno lo usa, pero la verdad es que cuando escribimos digamos, los teoremas de conservación nos damos cuenta que la masa se puede cancelar. Entonces, en general, yo primero me fijo si la masa la puedo llegar a cancelar y después hago la cuenta, ¿sí? Como para hacer un poquito menos de cuentas. Entonces, fíjense, tenemos G, tenemos los 4 metros, tenemos la velocidad 1, que eran estos 5 metros, tenemos los 15 metros que recorrió el cuerpo, bueno, el coseno de 180, que es menos 1, tenemos otra vez G, y solamente nos resta descubrir cuánto vale el coeficiente de rozamiento. ¿Sí? Profe, Sí. ¿el coseno de 180 de qué era? Era de el ángulo que forma el desplazamiento y la fuerza de rozamiento. ¿Te Ah, acuerdas listo, que gracias. era fuerza por distancia por el coseno del ángulo que forman las dos, ¿no? Sí, sí, gracias. Sí. Así que siempre cuando hagan, y fíjate que está bueno que sea, o sea, digo, vos acá tenés dos cosas, a la derecha tenés dos cosas que son negativas, ¿no? Vos sabés que los coeficientes son siempre positivos. Entonces, si acá tenés dos cosas negativas y acá no escribís el coseno de 180 y te va a quedar algo positivo igual a dos cosas negativas, ahí tenés una incongruencia también, ¿no? O sea, que te va a saltar que te olvidaste el coseno de 180. Sí, o sea, si no lo pones, entonces hay algo que va a estar raro. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿se entendió más o menos este?
Sí, profe. Bien, bueno, entonces avancemos un poquito más. ¿Sí? Acá entonces vamos a ver el tema del bucle. ¿Sí? Este es un problema súper típico y también lo que vamos a hacer es ver cómo funciona cuando tenemos un resorte. ¿Sí? Un resorte que tenía esta constante elástica acá. Primero lo que hacemos, primero es el problema. Dice, el cuerpo de masa 1 kilogramo comprime un resorte de constante elástica tanto. ¿Cuál debe ser la mínima compresión del resorte para que al ser liberado el bloque, ¿sí? Dispare el cuerpo por el rizo y describa una circunferencia completa? Es decir, que no se quede sin energía antes y se caiga, sino que alcance a dar una vuelta. Si llega al punto que está marcado como 2, acá arriba de todo, listo, ¿no? O sea, ya puede bajar, puede terminar de dar la vuelta. Entonces, ¿cuánto tengo que comprimir yo el resorte para que llegue de manera segura a la parte más alta del bucle, del rizo, ¿sí? Entonces, primero, lo que hay que considerar es, ¿se conserva la energía mecánica? Les hago la pregunta, ¿se conserva? O sea, ¿hay fuerzas no conservativas? Rozamiento dice que no hay. Ok. ¿Hay alguna más? La normal. La normal. La normal. Pero, ¿qué es lo que pasaba con la normal? No realizaba trabajo. Entonces, por más que, claro, que está siempre la normal, siempre está actuando, entonces no realiza trabajo. Entonces yo por eso puedo decir que la energía se conserva. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento? Es importante. Hay que diferenciar que una fuerza no exista o que sea cero a que no realice trabajo. ¿Sí? La normal existe, sí, claro, porque el bloque no está flotando. La normal existe, pero no realiza trabajo. Entonces, por eso la energía mecánica se va a conservar. O sea, la energía mecánica que yo tengo en 1 va a ser igual a la energía mecánica que yo tengo en 2. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, obviamente tenemos el peso y tenemos una fuerza elástica que es la que le provoca la interacción del bloque con el resorte, ¿no? Pero bueno, entonces ahora vamos a ver cómo escribimos esto, ¿sí? Porque ya dijimos que existía una fuerza no conservativa, pero que no realizaba trabajo. Entonces, ¿cómo elijo estos puntos 1 y 2? Bueno, a mí me dicen cómo debe ser la compresión mínima acá en la configuración 1, en la configuración inicial, tal que llegue a el segundo punto de interés, que es la configuración acá 2, acá de manera segura, o sea, que alcance a pasar sin caerse. Y nosotros habíamos visto con el perrito que cuando llegaba, cuando pasaba por la parte más alta, la velocidad no era cero, era chiquitita, era si se quiere mínima, pero no era cero. Así que por favor, nada de decir, bueno, la velocidad en el punto 2 va a ser cero. No, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, ¿sí? A ver, que pase con seguridad, o sea, que alcance a llegar a 2, significa que nunca se pierde contacto, no, viene, sube por el bucle, sube, llega, pasa con una velocidad mínima y sigue por el bucle. Es decir, que el contacto no se pierde nunca, la normal no se pierde nunca. ¿Se entiende eso? ¿Me Sí, profe. siguen? ¿Sí? Bien, entonces, la normal en todo momento del recorrido va a tener que ser, bueno, o mayor o igual a 0. 0 es el caso límite, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, tenemos que en el punto más alto vamos a tener una velocidad mínima, ¿sí? Y después en el punto 1 teníamos el resorte comprimido. Entonces, ahora bien, lo que tenemos que hacer es garantizar que en el punto más alto, ¿sí? De la trayectoria, entonces la normal sea mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, veamos, volvamos acá a las ecuaciones de Newton y charlemos un poco más de esto, que la normal no puede ser cero, puede ser, a ver, el caso límite es que la normal sea igual a 0, pero tiene que ser mayor para que no se pierda el contacto, ¿no? ¿Cómo relaciono que exista una normal y cómo relaciono esta velocidad mínima que estoy nombrando? Entonces, esta parte es la parte más alta del loop, ¿sí? Donde lo que habíamos llamado recién 2. Entonces, puedo poner mis coordenadas, mi coordenada θ y mi coordenada r, porque estoy en un movimiento circular, ¿no? Yo estoy dentro del loop, ese del rizo. Entonces, fíjense que experimenta hacia abajo la normal y el peso, ¿no? Y el desplazamiento va a ser, como está indicado acá, hacia la derecha, ¿o no?
Y también, por supuesto, tenemos la aceleración centrípeta porque se está moviendo dentro de un círculo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo me quedan las ecuaciones de Newton escritas? Bueno, yo puse para positivo, que sería hacia la derecha y hacia arriba las coordenadas, ¿no? Mi sistema. Entonces me queda la normal y el peso, que son negativas, y también eso va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Esto es como un movimiento circular, como planteábamos el ejercicio del avión del Zenit y el Nadir, ¿se acuerdan de la fuerza sobre el piloto? Hasta acá es igual a eso, ¿sí? Y lo que podemos hacer también, como ya dijimos que lo vamos a relacionar con la velocidad mínima, es escribir la aceleración centrípeta como omega cuadrado por r o como v al cuadrado sobre r. ¿Se acuerdan de todas esas relaciones? ¿Hasta acá me siguen? Entonces hasta acá solamente escribo las ecuaciones de Newton, no hay nada nuevo, ¿no? Sí, profe, lo seguimos. Bien. El tema ahora, y con esto hay que tener cuidado, es que yo les dije, les pido la velocidad mínima. Entonces tenemos que ir al caso límite en donde la normal se haga cero. Yo les dije, la normal siempre tiene que ser o cero o mayor a cero. Entonces, si yo considero acá en la ecuación de Newton, pongo que la normal es igual a cero, lo que estoy diciendo es en el instante en que se despegaría. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo considero la normal, la hago tender a cero, que se estaría despegando en ese momento, entonces fíjense que en esta primera ecuación se me va la normal y me queda que el peso es igual a la masa por la aceleración. Y de ahí puedo despejar, se me cancela la masa y despejo una velocidad mínima que tiene esta expresión. ¿Sí? Es la raíz de g por r. R el radio del círculo. ¿Me siguieron? ¿Sí? Este truco y esta consideración y esta ecuación la van a escribir mucho en estos ejercicios, porque hay muchos ejercicios que tienen rizos, bucles, como le quieran llamar. Entonces, este razonamiento lo van a aplicar muchas veces. Entonces, bueno, ya tenemos la velocidad en la parte más alta, la velocidad en 2, o sea que ahí avanzamos un poco, ¿sí? Ahora bien, volvamos a ver el dibujo completo. Entonces ya tengo la velocidad acá en la parte más alta. Esa velocidad mínima ya la encontré. G es la raíz de G por R. Ahora bien, acá en esta configuración 2, ¿qué otra energía voy a tener? Potencial. Potencial gravitatoria, ¿no? Que va a ser igual a ¿qué? A M por G, ¿y cuál es la altura? 2R. 2R, ¿no? Y después en la configuración 1, ¿qué energías voy a tener? Potencial Elástica. elástica. Cinética no, porque está quieto, ¿no? Es un instante que está quieto, simplemente está comprimiendo el resorte. O sea que voy a tener elástica, potencial elástica, ¿no? ¿Sí? Entonces, en la parte 1 voy a tener potencial elástica y en la parte 2 voy a tener cinética y potencial gravitatoria. ¿Sí? O sea, escribamos esto, ¿sí? Dijimos, ya habíamos hecho el análisis de que la energía mecánica se conservaba, o sea que la energía en 1 tenía que ser igual a la energía en 2. Entonces, si escribimos eso, en el lado izquierdo tenemos justamente la energía potencial elástica, un medio de K, que era la constante del resorte, por este delta X, que es la compresión del resorte, le ponemos un subíndice mínimo, porque justamente el problema me decía la mínima compresión para que alcance a llegar a la parte más alta del rizo, ¿sí? Por otro lado tenemos la parte de la energía potencial, como ustedes recién dijeron, era M por G por 2R, y después la energía cinética con esta velocidad que acabamos de deducir, ¿sí? Entonces, si yo tengo toda esta expresión ya planteada, lo que puedo hacer es despejar el delta X, que era lo que me pedía. El problema empezó diciendo, bueno, ¿cuál debe ser la mínima compresión del resorte? Que es esta parte, para que llegue, o sea, que para que tenga una velocidad mínima no nula en la parte más alta. ¿Estamos? Entonces ustedes podrían hacer la cuenta, de acá pueden despejar la compresión mínima y bueno, les queda, fíjense, todo en parámetros del problema. La masa, que en este caso sí la necesitan, que no se cancela, G, R, que es el radio del bucle, y K, que es la constante elástica del resorte. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Seguimos. Bueno.
Bueno, avancemos. Este es parecido. ¿Sí? Tengo ahora una especie de un cuerpo que está en reposo, fíjense, en la parte superior de una semiesfera, como de una ensaladera, ¿no? El tema es que este se va a deslizar, ¿sí? Sobre esta superficie curva y se va a despegar, ¿no? Para algún ángulo se va a despegar. Entonces lo que nos pide es justamente para qué ángulo se despega esto. En algún momento va a dejar de estar en contacto. Entonces, si se va a despegar, entonces la normal va a ser igual a 0 en algún ángulo. ¿Sí? O sea que el razonamiento es muy similar al que hicimos recién. En algún momento voy a tener una normal que es igual a 0, voy a plantear las ecuaciones de Newton, voy a hacer que la normal sea 0, voy a obtener la velocidad con la que se despega en este punto, esa velocidad mínima, esto sería la tercera etapa, y después la energía se va a conservar y voy a despejar un ángulo. En este caso, fíjense que no me da ningún indicio, me dice sin rozamiento, ¿sí? O sea que si no hay rozamiento, lo único que está funcionando es la normal no realiza trabajo, entonces es un problema de conservación de la energía. La energía en el primer momento, en la primera configuración, que es cuando está acá arriba, y cuando se despega en algún sector de la semiesfera, se va a conservar, ¿sí? Energía 1 igual a energía 2. ¿Entendieron cuál es el plan? ¿Sí? Es Sí, se entiende. básicamente parecido a lo que hicimos recién, ¿no? Bueno, entonces, avancemos un poquito más. A ver. Entonces, acá suponemos que se va a mover, que va a caer hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, otra vez hacemos el truquito este de la velocidad mínima en la parte de escribir las ecuaciones de Newton, en la parte de más arriba, que ahora le llamamos 1, ¿sí? Volvemos a poner estos ejes R y θ, acuérdense que está bueno que siempre acompañase el desplazamiento del cuerpo, y entonces, si consideramos que la normal en ese punto se hace 0, acá, ojo, ¿no? Porque fíjense que la normal, acá, por ahí lo voy a agrandar un poquito, ahí así lo ven. ¿Ven que el peso hay que descomponerlo? Porque en la configuración, a ver, en el punto 1, la normal está, porque está apoyado, ¿sí? Ahí no hay problema. El tema es que cuando estamos en la configuración 2, ahí es cuando se despega, ¿sí? Entonces, fíjense que el peso, ¿sí? El peso va hacia abajo, en la dirección vertical, pero el desplazamiento está inclinado. ¿Todo el mundo lo ve a esto? ¿Sí? Esta cuestión geométrica. Entonces yo no voy a usar toda digamos, lo que voy a tener que hacer es descomponer la componente el vector peso. ¿Se entiende eso? ¿Me Sí. siguieron? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ojo con eso, ¿no? Porque ahora la velocidad mínima tiene una forma parecida porque es la raíz de g por r, pero además ahora surge un factor coseno de θ. Ahora bien, ¿este θ cuál es? Y todavía no lo sé, no lo conozco, es el que tengo que encontrar. Pero no importa, por ahora lo que sigo haciendo es los cálculos, planteando todo como si lo conociera y bueno, a lo último lo voy a despejar, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es otra vez, con todos los datos que tengo y con el análisis que hicimos, planteemos la conservación de energía en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, en el punto 1 esto está quieto, ¿no? Todavía no empezó a moverse, así que solamente tendría energía potencial gravitatoria, ¿no? Fíjense que acá, ojo, porque es una semiesfera, así que la distancia, yo voy a poner mi 0 acá abajo de todo, y entonces la distancia va a ser R, ¿no? La energía potencial gravitatoria es M por G por R. ¿Ahí me siguieron? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Después, por otro lado, en el punto 2 vamos a tener la cinética con esta velocidad estrellita, que es la velocidad esta mínima, ¿sí? Y también vamos a tener cuál es la altura. Fíjense que la altura va a ser, hago zoom de nuevo, no va a ser R, ¿no? Va a ser un poquito más chiquita, va a ser R por el coseno del ángulo, ¿sí? ¿Me siguen? No es la altura completa, ¿no? Eso tienen que tener cuidado porque ya bajó un poquitito, así que
la altura es menor a R. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos todas las energías planteadas, fíjense que nos van a quedar cosas en función del ángulo, que era lo que no conocía. Entonces, la masa la tengo, G la tengo, R lo tengo, y esta velocidad mínima, fíjense que estaba en función de cosas de R y G y no en función del coseno. Entonces, si yo reemplazo esta velocidad mínima, me va a quedar R por G por el coseno de tita, y voy a poder sacar factor común, bueno, coseno de tita y despejar el ángulo, ¿no? O sea, yo lo que hago es, entonces, ustedes escriban toda la velocidad como eliminen al cuadrado, RG coseno de tita, y después despejan el coseno, y así pueden hallar tita. ¿Siguen? Sí, tendría que hacerlo tranquilo, pero sí, sí. Sí, o sea, a ver, donde dice acá B asterisco al cuadrado, ustedes reemplazan por RG coseno elevado, o sea que la raíz se me sale, se me va, ¿no? Entonces fíjense que en este último término aparece un coseno de tita. Entonces en la parte derecha me van a quedar mg coseno de tita por R más un medio de la masa por R por G por coseno de tita. Y de ahí me va a quedar, la única incógnita va a ser coseno de tita. ¿Sí? Entonces van a poder hacer cuentitas y despejar coseno de tita, y entonces como aparece aquí, despejar, me va a quedar que el coseno de tita son 2/3, y de ahí hago el arco coseno y encuentro tita. Entonces, a los 48 grados, es cuando desde la vertical, ahí pierdo el contacto con la semisfera. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Vieron que hasta ahora es el mismo procedimiento y es el mismo razonamiento, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer algo un poco distinto, como para variar y que A ver, con este ejercicio, con estos ejercicios de loop, pueden hacer un montón de la guía, ¿sí? Un montón de la guía. Así que son como bastante... y con el primero también, hay varios que son muy similares. Bueno, vamos a hacer algo que nada que ver, ¿sí? Vamos a hacer un sistema de poleas. Para esto uno lo podía resolver por dinámica tranquilamente, pero por energía a mí me parece que son un poco más cortos, y hay que, como no nos interesa, como pasamos por encima de la aceleración, entonces está bueno. O sea, es una nueva mirada a un problema que ya conocíamos, porque fíjense que esto es una máquina de Atwood, pero con una parte de la máquina sobre un plano inclinado. O sea, que esto ya tranquilamente lo podríamos haber resuelto en la guía de dinámica, ¿sí? Entonces, bueno, lo que tenemos es, en principio son dos bloques que están en reposo y se liberan. Entonces, ¿qué va a pasar? El bloque 1 se va a deslizar una distancia que llamamos L2, ¿sí? Después, el bloque 2, obviamente están unidos por una cuerda de masa despreciable e inextensible, ¿no? Como siempre. Y entonces el cuerpo 2 va a caer, ¿sí? Va a caer cierta distancia, va a bajar cierta distancia. Entonces, otra vez, yo el cero de potencial gravitatoria, lo puedo poner donde yo quiera. En este caso va a ser en la posición inicial del cuerpo, número 2. Tranquilamente podría haberlo puesto acá cuando termine de bajar. Hay varias posibilidades. Los resultados no tienen que variar por donde yo ponga el sistema de referencia, eso ya lo sabíamos. Así que ahora con la energía potencial es lo mismo. Pongan el 0 donde a ustedes les quede más cómodo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a medir todas nuestras distancias a partir de esta zona, ¿sí? De todas nuestras alturas, perdón. Bueno, a ver, lo que me dice es que el cubo 1 tiene rozamiento respecto a este plano, ¿sí? Si hay rozamiento, entonces la energía mecánica no se va a conservar, ya lo sabíamos, ¿no? Pero también hay una sutileza, es que, fíjense, agrando un poco, se ve mejor. Fíjense, si yo hiciese el diagrama de cuerpo libre, yo tendría sobre esta zona una tensión, porque acá, ¿no? Sobre el cuerpo 1, la tensión que la soga le provoca al cuerpo 1. Pero después también tendría otra tensión, que es la que sufre el cuerpo 2.
¿Se dan cuenta que estas tensiones son la misma tensión, pero con signo opuesto? ¿Sí? Sí. O sea, son un par acción-reacción, básicamente. Lo que siente 2 es que lo tiran hacia arriba, lo que siente 1 es que lo tiran hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, estas fuerzas que son no conservativas, el tema es que sus trabajos se cancelan, ¿sí? Porque además, fíjense que como la cuerda es inextensible, lo que se desplace el cuerpo 1 sobre el plano inclinado es lo que tiene que bajar 2. O sea, 2 no puede ni bajar ni más ni menos, porque no tiene cuerda, la cuerda es inextensible. Entonces, si 1 baja 2 metros, 2 no puede bajar 5 metros, porque significa que pasó algo en la polea y la cuerda se estiró. ¿Sí? ¿Se ve eso? Entonces, las tensiones, cuando uno hace T por la distancia, los sentidos son opuestos, pero las distancias son las mismas y las fuerzas son las mismas, son para acción-reacción. Entonces, si bien son fuerzas no conservativas y realizan trabajo, como son 2, son fuerzas internas de mi sistema masa 1, masa 2, entonces se cancelan y no realizan trabajo. ¿Sí? ¿Me siguieron ahí? Yo por mi parte sí. Bueno, entonces necesito uno que me diga que sí y avanzamos. Bueno, entonces dijimos que la energía mecánica no se va a conservar. Ahora tenemos el rozamiento y con del rozamiento no podemos zafar. Zafamos de la normal, zafamos de la tensión, pero no zafamos del rozamiento. Entonces, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, para el rozamiento vamos a tener, era mu por la normal, ¿se acuerdan? Sí, pero ahora fíjense que tenemos, la normal viene, digamos, como estamos sobre un plano inclinado, ¿se acuerdan que la normal era el peso por el coseno del ángulo, que en este caso son 20 grados alfa? ¿Se acuerdan? Mu por la normal. ¿Sí? Si no se acuerdan, eso chequéenlo, porque acá es como que acá en general no se hace un diagrama de cuerpo libre explícito, pero igual las fuerzas se están considerando, ¿no? O sea, no se trabaja directamente con la fuerza, pero yo me fijé que había tensiones, que había rozamiento, que había normal, que había peso. Entonces, y estamos en un plano inclinado, así que la normal, cuando yo la descomponía, era igual a la componente del peso con el coseno. Entonces, eso repásenlo, porque lo vamos a usar de manera implícita, como que ya lo damos por sabido y entonces directamente ponemos mu por m por g por el coseno. ¿Sí? Eso en algún lugar, recuérdenlo, anótenlo para recordarlo, para chequearlo de la parte de dinámica. Ahora bien, entonces acuérdense que es la fuerza de rozamiento por la distancia, ¿sí? Acá ya le incluí el menos, acá debería haber incluido un coseno de 180, pero directamente ya le puedo agregar el menos, ¿sí? Así que no siempre es necesario escribir el coseno de 180, le pongo el menos y ya estamos. ¿Bien? Bueno, ahora bien, entonces la parte del trabajo, el lado del trabajo de ese teorema ya lo tenemos, pero vamos a trabajar un poco, bueno, vamos a usar la parte de energía que está del otro lado, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la energía mecánica final y cuál es la energía mecánica inicial, ¿sí? Bueno, a ver, ahí son como muchas cuentas, pero no se asusten, porque después son todos numeritos y hacen la cuenta de uno. A ver, fíjense, la energía inicial, ¿cuál era? La energía inicial, fíjense, los dos cuerpos estaban en reposo, o sea que cinética no había. Lo que sí había es una distancia, lo voy a agrandar, así lo ven acá, la distancia L1 que estaba, perdón, la distancia, no, L1 más un cachito que estaba el cuerpo 1 inicialmente desde mi cero. ¿Se ve esta distancia que estoy marcando? ¿Sí? Sí, sí. Bien, entonces teníamos inicialmente potencial gravitatoria del cuerpo 1. Potencial gravitatoria del cuerpo 2 no tiene porque yo justo lo ubiqué mi cero ahí, donde estaba M2. ¿Sí? Entonces solamente la inicial es gravitatoria del cuerpo 1. Ahora bien, para el momento final, y acá ya tenemos una mezcla, ¿sí? Primero vamos a tener la cinética de ambos. Todo el mundo ve que, o entiende por qué las velocidades finales a las que se mueven los dos cuerpos son la misma velocidad. Por la cuerda que es extensible.
Por la cuerda que es inextensible, ¿no? Yo tengo que se mueven de manera solidaria, tienen la misma aceleración, se recorren la misma distancia por la cuerda inextensible, ¿sí? Así que las velocidades van a ser las mismas. Entonces hay un primer término que es de energía cinética acá, ¿sí? Que es de energía del sistema, de ambos cuerpos, van a la misma velocidad, ¿sí? Y después lo que hay que tener cuidado es en cómo elijo la potencial gravitatoria de cada una. Ahí sí hay que separarlo, ¿no? Porque cada uno digamos, o sube o baja de manera independiente, ¿sí? Entonces, a ver, para la 2, lo que me dice el problema es que desciende 4 metros, ¿sí? Ahora, ¿por qué entonces yo acá puse menos 0,4 metros? Y bueno, porque mi 0 está arriba, o sea, desciende 4 metros. Entonces tengo que agregarle un menos, ¿sí? Eso para la partícula 2. Después para la partícula 1, entonces lo que va a pasar es que, bueno, ¿se acuerdan la configuración que teníamos antes? Estoy acá arriba y voy a llegar a estos 4 metros, ¿no? Entonces era lo que tenía antes menos, o sea, la altura a la que estaba antes menos estos 4 metros. Y eso se escribe de esta manera. ¿Sí? Eso después, perdón, mírenlo con calma. Y además también estas configuraciones depende de dónde pongan el 0 de energía potencial para medir la altura. ¿Sí? Pero bueno, entonces, por un lado ya escribimos la parte del trabajo de la fuerza de rozamiento y después tenemos la configuración de energía final y la configuración de energía inicial. Así que ahora podemos juntar todo en el teorema y ver qué es lo que nos piden. En este caso, la incógnita eran las velocidades finales en este problema, ¿sí? Entonces, bueno, haciendo todos los cálculos, uno puede encontrar que la velocidad final era, bueno, ese numerito. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Pero bueno, lo que hay que tener mucho cuidado es cómo escribo cada una de las configuraciones, ver si la energía se conserva, si la energía no se conserva, qué fuerzas están actuando, qué fuerzas realizan trabajo. Y después, digamos, acá esto es el cuentito de qué está pasando, ¿no? Acá digo que en la parte, que en la configuración final se estaban moviendo y estaban a cierta distancia desde un 0, ¿no? Y que además también como hay energía, como hay trabajo de la fuerza de rozamiento, entonces, bueno, la energía no se va a conservar, ¿sí? Bueno, ¿entendieron más o menos todos estos ejercicios? Más o menos cómo se plantean. Vieron que siempre se plantean iguales, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Podría haber hecho el diagrama de cuerpo libre y analizar las energías mecánicas de uno y del otro, armar un sistema y llegar a lo mismo? Sí, sí, lo podrías haber hecho. ¿Y sabes cuál es la conexión? Las tensiones. Vos podés Ah, hacer, sí, no. vos podés tomar al cuerpo 1 como un sistema, entre comillas, independiente, sin ver al cuerpo 2, y el tema es que va a surgir la normal acá, ¿no? Cuando vos plantees tu diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 2, va a surgir una tensión, y vos ya sabés que estas tensiones son para acción-reacción. Entonces vos tranquilamente vas a poder hacer un truquito, así como hacías con las ecuaciones de Newton, viste que sumabas 1 más 2, no sé, en X o en Y de los dos cuerpos, y se te iban las tensiones o alguna fuerza que querías sacarte de encima. Bueno, cuando vos calcules los trabajos de la fuerza de tensión, uno te va a quedar positivo, por ejemplo, el del cuerpo 1, y el del cuerpo 2 te va a quedar negativo. Así que si lo sumás, se te van a ir los trabajos de las tensiones, pero se te van a sumar todas las energías. Está ¿Sí? bien. ¿Se entiende? Así que sí, se puede. O sea, de hecho, los teoremas de trabajo y energía, cuando ustedes tienen cuerpos, o sea, sistemas con varios cuerpos, se pueden aplicar a cada uno de los cuerpos. Y después hay algún truco así de relacionar alguna fuerza que esté realizando trabajo y que esté presente en ambos cuerpos. Si son pares acción-reacción, como en este caso. Sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Porque con estos ejercicios pueden hacer hasta el 279, me parece. El 271, el 272
El 274, el 275 son todos de bucles, por ejemplo, de rizos. Y el 270 también. ¿Sí? Y después el 263, el 264, que es el que hice recién, es este. Así que pueden hacer un montón de ejercicios. Un montón. Y son todos más o menos, o sea, se plantean todos iguales, ¿no? Se razonan todos iguales. Eso es lo que tiene de lindo este tema. Y además que no hacemos muchas cuentas de Newton. ¿Sí? Bueno, ¿estamos? Maltrato animal. No, pobre perro. Sí, perfecto, profe. Sí. Bueno, chicos, no sé si ustedes quieren agregar algo. No. La clase que viene ya arrancaríamos creo que con la guía que viene. Sí, ahí les pongo el simulador. Centro de masa. Sí, Y bueno, hay una partecita de, bueno, que también lo vamos a ver de impulso y cantidad de movimiento, que es con los últimos ejercicios de la guía 2, que bueno, de alguna manera todos esos conceptos también los vamos a estar viendo en lo que es la guía 3, así que probablemente directamente hagamos ejercicios de la guía 3, claro. y que los que esos de cantidad de movimiento les queden para ustedes, pues los vamos a hacer de otra manera. ¿Sí? Sí, o sea, hasta el 279 pueden hacer ahora, sí, 279. Y bueno, los puse cantidad de movimiento que después los verán solos, pero bueno, concéntrense en hasta el 279, ¿sí? Bueno, ¿estamos por hoy? El perro ahí lo vamos. Vale. Bueno, seguimos el viernes entonces. Hoy es Dale. martes, ¿no?